Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, listos para sumergirnos en un tema que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. La talentosa y bellísima actriz turca, y vamos a adentrarnos en un tema que ha estado circulando por las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N, su postura sobre la maternidad y por supuesto, copyright piensa can llaman al respecto. Su copyright que muchos de ustedes son fans de ambos actores, especialmente de su copyright ese de su explosiva cómica en la serie Erkenci Quay, o Pur Haro Son más menos Ador, como la conocemos a Q. La verdad es que su relación superíndice 3N, tanto en la pantalla como fuera de ella, siempre ha generado un monto superíndice 3N de interu copyright S y especulaciones. Y ahora con Demet casada y can enfocado en su carrera, la pregunta que todos se hacen es, ¿Q copyright pasa con la idea de formar una familia? ¿CU superíndice 3 moven ellos la posibilidad de ser padres? ¿Han hablado de ello alguna vez? Pues prepúrrense porque vamos a explorar todos esos rincones y a desentrar más menos un poco este misterio. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si les interesa el mundo del espectáculo turco, las noticias de sus artistas favoritos y todo lo relacionado con las series y películas que nos encantan, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque tengo muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este tema que, como les digo, es tú que explota. Bueno, empecemos por Demet. Como saben, Demet Özdemir se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koparrafo en agosto de 2022, una boda que, por cierto, fue todo un evento en Turquía y que siguió superíndice 3 muchísima gente alrededor del mundo. Desde entonces la prensa y los fans han estado muy atentos a cualquier indicio que sugiera un posible embarazo. Después copyright ese de todo, ¿es lo típico, no? Cuando una pareja se casa, la siguiente pregunta es, ¿cuándo van a tener hijos? Y con una figura pública como Demet, la lupa se magnifica a niveles estratosfu copyright ricos. Cada aparición superíndice 3N pública, cada post en redes sociales, se analiza minuciosamente en busca de la munima seu más menos al. Se especula sobre su ropa, usando algo holgado de lo normal, sobre su rostro se le ve una luminosidad especial, propia del embarazo, incluso sobre sus preferencias alimentarias, antojos inusuales. Es una verdadera locura. Demet, a lo largo de su carrera, ha sido bastante reservada con su vida personal, pero en algunas entrevistas ha dejado caer ciertas pistas sobre sus planes a futuro. En realidad, ella siempre ha manifestado su deseo de ser madre, pero también copyright N ha enfatizado que no quiere apresurar las cosas. Ha dicho que quiere disfrutar de su matrimonio, de su trabajo y de su vida en general antes de dar ese gran paso. Esa sensatez es algo que muchos de sus fans valoran enormemente. En un mundo donde las celebridades a menudo se ven presionadas a cumplir con ciertos hitos en plazos predefinidos, Demet se mantiene firme en su decisión superíndice 3N de tomarse las cosas con calma. No se deja influenciar por las expectativas externas y prioriza su propio bienestar y el de su relación superíndice 3N. Recuerdo haber leído una entrevista donde decía algo así como que ser madre es una responsabilidad enorme y que quiere estar completamente preparada para ello. Y la verdad es que me parece una actitud súper madura y responsable. No es una decisión superíndice 3N que se deba tomar a la ligera. Demet no ve la maternidad como un simple complemento a su vida, sino como un compromiso profundo que requiere una preparación superíndice 3N exhaustiva, tanto a nivel emocional como práctico. Ella entiende que criar a un hijo implica dedicarle tiempo, energía y recursos, y quiere asegurarse de estar en la mejor posición superíndice 3N posible para brindarle a su futuro hijo todo lo que necesita. Lo que es cierto es que Demet es una persona muy cariu más menos osa y cercana a los new más menos os. Se le ha visto varias veces interactuando con new más menos os en eventos públicos y siempre se muestra súper atenta y dulce. Además, en sus redes sociales, a veces comparte fotos con sus sobrinos, demostrando lo mucho que le gusta pasar tiempo con ellos. Así que aunque no haya un anuncio oficial de embarazo, es evidente que la maternidad es algo que es en sus planes a futuro. Y esas interacciones públicas, esos gestos de cariu más menos o hacia los new más menos os, alimentan a UNMU, las esperanzas de sus seguidores. Cada sonrisa, cada abrazo, se interpreta como una seu más menos al de que Demet lista para dar el gran paso.
La empatua que demuestra hacia los mu, ese pequeu más menos os es vista como una confirmación superíndice 3n de su instinto maternal y de su deseo de formar una familia. Ahora bien, ¿Q copyright pasa con Can Yaman? A Q la cosa se pone un poco muy interesante porque Can, como todos sabemos, es un hombre que vive a 1000 por hora. Es tú constantemente viajando, trabajando en diferentes proyectos y enfocado en su carrera. Su vida es un torbellino de emociones y compromisos. Can se ha convertido en una figura global, un verdadero embajador del talento turco en el mundo. Su agenda es repleta de compromisos profesionales que lo llevan de un continente a otro. Rodajes en Italia, presentaciones en Spau más menos a eventos Venu copyright ficos en Turcúa. Can no para. Y esa intensidad en su ritmo de vida hace que muchos se pregunten si realmente tiene tiempo para pensar en formar una familia. Can siempre ha sido muy claro en que su prioridad ahora mismo es su carrera. Despu copyright s de su con diéresis copyright cito en Erkenci Quay, su carrera despegó superíndice 3 a nivel internacional y ha estado trabajando en proyectos en Italia, Spau más menos hay otros pauses. Su agenda es completamente llena y sinceramente no parece tener mucho tiempo libre para pensar en formar una familia. Y esa franqueza es algo que Tambiu copyright n se le valora. Can no intenta endulzar la púldora ni dar falsas esperanzas. Es honesto sobre sus prioridades y no se disculpa por ello. Reconoce que su carrera es su principal enfoque en este momento y que no es dispuesto a sacrificarla por otras responsabilidades. Sin embargo, eso no significa que Can no quiera ser padre en algún momento de su vida. En algunas entrevistas ha mencionado que le gustaría tener hijos en el futuro, pero que ahora mismo no es el momento adecuado. Ha dicho que quiere estar en una posición superíndice 3n en la que pueda dedicarles tiempo y atención superíndice 3n a sus hijos, y que ahora mismo no cree que pueda hacerlo debido a sus compromisos laborales. Esa visión superíndice 3n a futuro, esa proyección superíndice 3n de su mismo como padre, es lo que mantiene viva la esperanza de muchos de sus seguidores. Aunque ahora es copyright centrado en su carrera, Can no descarta la posibilidad de formar una familia en el futuro. Simplemente es esperando el momento oportuno, cuando sienta que puede dedicarle a sus hijos el tiempo y la atención superíndice 3n que se merecen. Es importante recordar que Can es un hombre muy independiente y que siempre ha priorizado su libertad y su autonomía. La idea de tener una familia, con todas las responsabilidades que eso conlleva, puede resultar un poco abrumadora para con diéresis copyright L en este momento. Can valora mucho su independencia y no quiere sentirse atado a compromisos que limiten su capacidad de viajar, trabajar y disfrutar de la vida. La idea de tener que renunciar a parte de su libertad para dedicarse a la crianza de un hijo puede resultarle difícil de aceptar, al menos en este momento de su vida. Además, la relación superíndice 3n entre Demet y Can siempre ha sido un tema de debate. Como les deco al principio, su química en Erkenci Quay fue innegable y muchos fans esperaban que su romance traspasara la pantalla. Sin embargo, ambos siempre han negado cualquier relación superíndice 3n amorosa fuera del set de grabación superíndice 3n. Y esa negativa, lejos de desanimar a sus seguidores, ha alimentado a las especulaciones. Muchos se niegan a creer que no hubo nada entre ellos y siguen buscándose más menos sales de un romance oculto. Cada mirada, cada gesto se interpreta como una prueba de que su conexión superíndice 3n va ese ayud de la amistad. Y a Q es donde entra la pregunta del millu superíndice 3n. ¿Q copyright piensa Can Yaman sobre la posibilidad de que Demet sea madre? Pues obviamente no tenemos una respuesta oficial a esa pregunta, ya que no han hablado públicamente del tema. Sin embargo, podemos inferir algunas cosas beisu, donos en sus declaraciones y en su relación superíndice 3n profesional. Es imposible saber con certeza Q copyright piensa Can sobre la maternidad de Demet, pero podemos imaginar que, como profesional, respetaría su decisión superíndice 3n y le desearía lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Creo que Can, independientemente de sus sentimientos personales hacia Demet, se alegraría mucho por ella si decidiera formar una familia. Al final, son dos personas adultas y profesionales que se respetan y se admiran mutuamente. Estoy segura de que Can le desearía lo mejor a Demet en esta nueva etapa de su vida. Y esa madurez profesional es algo que se espera de figuras de su talla. A pesar de las especulaciones y los rumores, Can y Demet siempre han mantenido una actitud de respeto mutuo y han sabido separar su vida personal de su trabajo.
Además, hay que tener en cuenta que Kan es un hombre muy respetuoso con las mujeres. Siempre ha defendido la igualdad de género copyright nero y ha criticado el machismo. Asu que dudo mucho que tuviera una opinión superíndice 3n negativa sobre la decisión superíndice 3n de Demet de ser madre. El feminismo de Kan es una de las banderas que enarbola con orgullo. Siempre ha defendido los derechos de las mujeres y ha criticado las actitudes machistas. Por lo tanto, es impensable que pudiera tener una opinión superíndice 3n negativa sobre la decisión superíndice 3n de Demet de ser madre. Lo que me parece interesante es que aunque no hayan tenido una relación superíndice 3n amorosa, su conexión superíndice 3n en la pantalla fue tan fuerte que inevitablemente crearon un vínculo especial. Han compartido momentos muy intensos juntos, tanto en el trabajo como fuera de con diéresis copyright L, y eso seguramente ha influido en su percepción superíndice 3n del otro. Esa química, esa magia que se transmitió superíndice 3 a Trabu copyright S de la pantalla, no puede ser ignorada. Kan y Demet lograron conectar con el público de una manera muy especial y eso, sin duda, creó superíndice 3 un vínculo entre ellos. Compartieron largas jornadas de trabajo, vivieron momentos de alegría y de tensión superíndice 3n y al final, eso los unió superíndice 3 de alguna manera. Y aquí es donde entra la parte que es su copyright que muchos de ustedes están esperando. ¿Existe alguna posibilidad de que Kan y Demet vuelvan a trabajar juntos en el futuro? Esa es una pregunta que me hacen constantemente en mis redes sociales. Es la pregunta del Miyu superíndice 3n, la que todos quieren saber. La idea de volver a ver a Kan y Demet juntos en la pantalla enciende la pasión superíndice 3n de sus seguidores y genera una gran expectación superíndice 3n. La verdad es que no hay nada confirmado al respecto. Ambos están enfocados en sus propios proyectos y no hay planes oficiales de que vuelvan a coincidir en la pantalla. Sin embargo, nunca hay que decir nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las agendas cambian, los proyectos se cruzan y de repente, lo que parecía imposible se convierte en realidad. Si volvieran a trabajar juntos, sería un bombazo sin duda. Su reencuentro generará muchísima expectación superíndice 3n y estoy segura de que será un con diéresis copyright sito rotundo. Pero como les digo, por ahora solo podemos más menos con esa posibilidad. El simple anuncio de un nuevo proyecto juntos desataría una verdadera locura en las redes sociales y en los medios de comunicación. La expectación sería máxima y el éxito estaría prácticamente garantizado. Volviendo al tema de la maternidad, creo que es importante recordar que es una decisión superíndice 3n personal y que cada mujer tiene derecho a decidir y superíndice 3 mo quiere ser madre. No hay reglas ni tiempos establecidos. Lo importante es que se sientan felices y realizadas con la decisión superíndice 3n que tomen. La presión superíndice 3n social, las expectativas familiares, los comentarios ajenos. Todo eso debe quedar en segundo plano. La decisión superíndice 3n de ser madre es algo muy personal y cada mujer debe tomarla en base a sus propios deseos y circunstancias. Y en el caso de Demet, estoy segura de que tomará la decisión superíndice 3n que sea mejor para ella y para su matrimonio. Si decide ser madre, será una madre maravillosa, porque es una persona cariu más menos osa, atenta y muy responsable. Y si decide esperar, también copyright en estar bien, porque lo importante es que se sienta superíndice 3 moda y feliz con su vida. Lo importante es que Demet se sienta feliz y realizada, independientemente de su decisión superíndice 3n sobre la maternidad. Ella es una mujer exitosa, talentosa y con una gran calidad humana, y eso es lo que realmente importa. En cuanto a Kan, creo que también copyright n tomaru la decisión superíndice 3n que sea mejor para con diéresis copyright L. Si decide ser padre en el futuro, seguramente será un padre muy presente y dedicado, a pesar de sus compromisos laborales. Y si decide no tener hijos, también copyright n estar bien, porque lo importante es que se sienta realizado con su vida. Lo fundamental es que Kan se sienta a gusto con su vida y que tome las decisiones que le hagan feliz. Él es un hombre libre e independiente y tiene derecho a elegir el camino que quiere seguir. Lo que creo es que ambos son personas muy talentosas y exitosas, y que tienen mucho que ofrecer al mundo. Ya sea a Trabu copyright S de su trabajo como actores, o a Trabu copyright S de su vida personal, estoy segura de que seguirán inspirando a muchísimas personas.
Su talento, su carisma y su dedicación superíndice 3N son una fuente de inspiración superíndice 3N para muchos ju superíndice 3 venes que su más menos han con triunfar en el mundo del espectáculo. Khan y Demet son un ejemplo de que con esfuerzo y perseverancia se pueden alcanzar los objetivos. Y hablando de inspiración superíndice 3N, quiero recordarles que no se dejen presionar por las expectativas de los DMUS. Cada uno tiene su propio camino y su propio tiempo. Lo importante es que se sientan felices y realizados con sus decisiones. No permitan que nadie les diga lo que deben hacer con su vida. Sigan sus propios instintos y tomen las decisiones que les hagan felices. Si quieren ser padres, adelante. Si no quieren ser padres, también copyright N es tu bien. Lo importante es que sean honestos consigo mismos y que hagan lo que les haga felices. La felicidad es el objetivo final y cada uno debe encontrar su propio camino para alcanzarla. Y si se sienten presionados por la sociedad, por su familia o por sus amigos, recuerden que no es tú, N solos. Hay muchísimas personas que se sienten igual que ustedes. Lo importante es que se apoyen mutuamente y que se respeten las decisiones de los DMUS. La empatía y el respeto son fundamentales para construir una sociedad más justa y tolerante. Porque al final, lo que importa es ser felices y vivir la vida al máximo. Y eso es algo que tanto Demet como Khan saben muy bien. Ambos son personas que han luchado por sus sueños más menos os y que han logrado alcanzar el U con diéresis copyright, cito a Trabu copyright ese de su esfuerzo y su talento. Son un ejemplo de que con pasiu superíndice 3N y dedicación superíndice 3N se pueden superar todos los obstáculos. Asu que sigamos su ejemplo y luchemos por nuestros propios sueños más menos os. No importa lo que los DMUS piensen o digan. Lo importante es que creamos en nosotros mismos y que sigamos adelante sin importar los obstáculos. La perseverancia es clave para alcanzar el éxito y nunca debemos rendirnos ante las dificultades. Y hablando de seguir adelante, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. En resumen, hemos hablado de la postura de Demet Özdemir sobre la maternidad, de los planes a futuro de Khan Yaman y de la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos. Hemos visto que ambos son personas muy talentosas y exitosas, y que tienen mucho que ofrecer al mundo. Y hemos recordado que la decisión superíndice 3N de ser padres es personal, y que cada uno tiene derecho a decidir do y CU superíndice 3 mo quiere ser madre. Pero profundicemos un poco ese ayul de las especulaciones sobre la maternidad de Demet y los planes de Khan. Es importante destacar el impacto que ambos han tenido en la industria del entretenimiento turco y a nivel internacional. Demet, con su carisma y talento actoral, ha logrado conquistar el corazón superíndice 3N de millones de espectadores en todo el mundo. Su versatilidad le ha permitido interpretar una amplia gama de personajes, desde comedias románticas hasta dramas intensos, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes copyright neros y roles. Khan, por su parte, ha sabido aprovechar su atractivo físico y su personalidad arrolladora para construir una carrera su superíndice 3 lida y diversificada. Además de su trabajo como actor, también copyright N ha incursionado en el mundo de la moda y la publicidad, convirtió copyright dándose en una figura influyente en el ámbito del marketing y la promoción superíndice 3N de marcas. Ambos han utilizado su plataforma para promover causas sociales y apoyar organizaciones Venu copyright ficas. Demet ha participado en campañas más menos de concienciación superíndice 3N sobre la importancia de la educación superíndice 3N y la protección superíndice 3N de los derechos de los niños más menos os. Khan ha colaborado con diversas ONGs que trabajan en la defensa de los animales y la protección superíndice 3N del medio ambiente. Su compromiso con estas causas demuestra que son personas conscientes de su responsabilidad social y que quieren utilizar su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. Además, Khan y Demet han contribuido a la promoción superíndice 3N de la cultura turca en el extranjero. Su con diéresis copyright sito internacional ha permitido que muchas personas conozcan sobre la riqueza y la diversidad de la cultura turca, rompiendo estereotipos y fomentando el intercambio cultural. Han sido verdaderos embajadores de su país y han contribuido a fortalecer la imagen de Turquía en el mundo. En definitiva, Khan y Demet son mucho que simples actores de televisión superíndice 3N.
Son figuras influyentes que han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento y que han utilizado su plataforma para promover causas sociales y culturales. Su talento, su carisma y su compromiso los han convertido en verdaderos íconos de la cultura popular. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó Superíndice 3 hacerlo. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué copyright opinan sobre todo esto. ¿Creen que Demet serú madre pronto? ¿Les gustará ver a Demet y Can trabajando juntos de nuevo? Quiero leerlos. Quiero saber sus teorías, sus predicciones, sus deseos. Déjenme saber todo lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tengo muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Así que nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S. Los quiero. Besos.